Bueno, si hablamos sobre el origen del realismo mágico en Latinoamérica, podemos decir que este se introdujo en la década de 1930 gracias a Arturo Uslar Pietri, quien utilizó esto en uno de sus libros publicados. Aunque el realismo mágico tuvo su auge durante 1960 y 1970, coincidiendo con el boom latinoamericano. El realismo mágico es un tipo de literatura la cual presenta situaciones, personajes o elementos extraños que no tienen un sentido común, pero los hacen ver como algo normal y cotidiano de la vida. Esa es una de las principales características, pero también podemos decir que se utilizan diferentes narradores. Se suele usar primera, segunda y tercera persona durante todo el relato. El realismo mágico surgió en el año 1930, pero su apogeo fue en las décadas del 60 y del 70, y esto fue gracias a las discrepancias que había entre dos visiones que en ese momento eran la cultura de la tecnología y la cultura de la superstición, y convivían en Hispanoamérica. En este siglo va a dominar un sistema liberal que defiende la soberanía popular, el poder redice en el pueblo, que está elegido, que son personajes elegidos por sufragio universal, y también son defendidas las libertades de pensamiento y de expresión. El siglo XIX es una época en la que se realizan notables transformaciones en todos los aspectos, y en este se produjo la Revolución Francesa, que con sus ideas reformistas provocó una profunda crisis en la sociedad, y la política que producirá el fin del antiguo régimen y del sistema monárquico absolutista. Esta fue la corriente posterior al romanticismo y se interesó por investigar al hombre de manera biológica, psicológica y social para poder mostrarlo en la realidad miméticamente. Surge como una energía innovadora literaria que toma las tradiciones del siglo XIX, que ya estaban olvidadas, en una cultura postcolonial de resistencia a las estructuras culturales y políticas que estaban vigentes en ese momento. Bueno, hablemos un poco de qué fue el boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario, editorial, cultural y social que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando las obras de un grupo de novelistas relativamente jóvenes fueron distribuidas en Europa y todo el mundo. Estos jóvenes, que más adelante recibirían un reconocimiento mundial, eran conscientes de su tiempo, coincidiendo con la Revolución Cubana de 1959. Influenciados por esta lucha y estando la mayoría exiliados en Europa, beben de las tradiciones revolucionarias y tendencias socialistas del momento, por lo que estos relatos manifiestan una fuerte predisposición revolucionaria. Fueron revolucionarios e innovadores tanto con los temas de carácter político como con el estilo y la forma narrativa. Rompieron con la literatura anterior, enmarcando este gran legado literario en algo típicamente latinoamericano. El boom latinoamericano tuvo diferentes características, que fueron las siguientes. Los escritores optan por una línea temporal y narrativa distinta. Las novelas pueden tener una forma cíclica que sustituye la hegemonía lineal, empezando por el final con flashback y forwards. Se manipula el orden cronológico del espacio-tiempo al que estamos acostumbrados, generando al lector un asombro. No hay una única perspectiva a lo largo de toda la novela, sino en una variedad de narradores con diferentes puntos de vista que se combinan. Asimismo, a menudo la voz narrativa se adentra en sus propios pensamientos mediante un monólogo interno. Es una literatura experimental que juega con los ritmos internos y las palabras populares, lo que los lleva a la creación de los neologismos. Los protagonistas de las novelas son personajes corrientes, a menudo mestizos e indígenas. A través de estos personajes, la obra adquiere un tono de compromiso social que denuncia las injusticias. Conscientes de su historia y realidad, hay elementos regionales en su producción. Los personajes latinoamericanos explican mitos y tradiciones típicas de allí, lo que convierte la obra en una expresión autóctona con un sentimiento de pertenencia nacional. Los temas tocados en las novelas eran trama amorosa, violencia y conflictos históricos, conflictos políticos, fantasía e identidad.
y los autores más famosos fueron Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Augusto Roa Bastos, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. Julio Florencio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bélgica. Hasta los 4 o 5 años vivió entre Bélgica, España y Suiza, y después de eso los padres decidieron volver para Argentina. Fue un escritor, profesor y traductor de la UNESCO y otras editoriales, y además fue educado en la UBA. En 1981, sin renunciar a la nacionalidad argentina, optó por la francesa en forma de protesta contra la dictadura militar que prohibió sus libros y que además él denunció en la prensa internacional desde su residencia en París. Considerado uno de los escritores más innovadores y originales de su tiempo, fue maestro del cuento, de la prosa poética y de la narración. Además escribió obras importantes como Rayuela, que contribuyó con la renovación del género hispano, y junto con otros autores como Gabriel García Márquez, por ejemplo, es uno de los principales exponentes del boom latinoamericano. Sus ficciones son conocidas por transitar entre el realismo y la fantasía, por eso se lo suele relacionar con el realismo mágico o el surrealismo. Entre sus obras más importantes está Rayuela, Libro de Manuel, El examen, Final del juego, Alguien anda por aquí, etc. Y finalmente falleció el 12 de febrero de 1984 a los 69 años de leucemia linfoide aguda.